Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta tercera clase del programa Formarnos. Nuevamente nuestro agradecimiento a todas las universidades participantes. Es bueno que nos conozcamos y sepamos quiénes están formando parte de esta comunidad. Por lo tanto, no viene de más reiterar y de paso saludar a los compañeros y amigos de las otras universidades. Estamos en la Universidad Nacional de Lanús, ya vamos a abrir en otras oportunidades desde otras universidades. Están en línea los compañeros de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Nacional de Villa María, las tres sedes de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná, Concordia y Gualeguaychú, las dos sedes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia y Trelew, las dos sedes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Ushuaia y Río Grande, las tres sedes de la Universidad Nacional de Río Negro, Viedma, General Roca y Bariloche, las tres comisiones de la Universidad Nacional de Tucumán, las cuatro comisiones de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Universidad Nacional de Misiones. A todos nuevamente bienvenidos y un gustazo de estar juntos en esta nueva clase de Formarnos. Comenzamos con la clase de la rectora que nos habló de las características, cualidades, requisitos que debía cumplir un militante, un dirigente en la gestión pública y social, tema sobre el cual seguiremos conversando en otras clases. Posteriormente, decíamos que era bueno introducir con la clase de pensamiento nacional y latinoamericano, luego de haber tenido la clase sobre condiciones de la dirigencia. Porque todo lo que vamos a ver ahora, ya sea la parte conceptual, análisis de las políticas públicas del gobierno, la economía, la democracia, la comunicación, la integración latinoamericana, o la parte aplicada de cómo resolver problemas, cómo ver sus causas, elegir alternativas de solución, tomar decisiones, gestionar organizaciones y liderarlas, en ambos casos requieren previamente de una perspectiva, una posición. El conocimiento siempre es situado, por lo tanto, entonces, hablar del pensamiento nacional y latinoamericano implica conocer cómo pensaron aquellos que nos antecedieron, cuál fue su forma, su método, esto de pensar desde acá, apropiarse del conocimiento universal, pero pensar desde acá. Y por el otro lado, ¿qué dijeron? Bueno, esto es lo que pudimos ver con Pancho Pestana en la clase pasada. Ahora lo tenemos al profesor Marcelo Coelho, quien va a dar su clase sobre análisis político. Y sobre esto yo también hablé antecediéndome en una presentación anterior. Toda vez que estamos definiendo un problema, este problema es subjetivo. Por supuesto que podemos decir hay catástrofes, hay carencias, hay oportunidades, los problemas aparecen en estas condiciones, pero la forma de ver el problema, la forma de encararlo, la forma de analizarlo es siempre subjetivo. Los problemas entonces se estructuran subjetivamente, o mejor dicho, intersubjetivamente. Y ya desde ese momento se está generando una contienda de poder. Ya hay alguno que sabe más que otro, ya hay alguno que tiene una posición para pensar y otro que tiene otra posición. Alguno que tiene un lugar en el concierto político o de gobierno o de la sociedad y otro que está en el lugar de enfrente o en el medio, en fin. Esto significa que hay que saber pensar políticamente. Concretamente, si nosotros queremos hacer una transformación importante en el país, nuestra gran utopía, en la patria grande, o
una transformación importante en el barrio donde estamos, en el lugar de laburo, en la escuela, en la universidad. Esta es nuestra microutopía, ambas relacionadas y referenciándose mutuamente. En cualquiera de los dos casos vamos a tener que tener en cuenta que hay una contienda de poder. Y esto es política. La política precisamente es eso, la lucha por el poder. Y la otra parte de la política es la que se llama la arquitectónica, la construcción de las políticas públicas, el diseño, la hechura, llevarlas a la realidad, transformar la realidad. Con el apoyo del Estado, del gobierno, con el apoyo de las organizaciones, libres del pueblo, de la sociedad civil, como se las quiera llamar, y con las alianzas que se van generando. Entonces siempre va a haber un movimiento de alianzas y siempre va a haber adversarios en política, ¿no es cierto? Siempre vamos a generar consenso porque tratamos de sumar a la mayoría y siempre vamos a tener oposición. Esto es política. De allí que es fundamental entonces que nosotros, tanto para ver la parte conceptual como para ver la parte aplicada, primero veamos cómo se da este juego de poder. Primero veamos cómo se da la contienda política, cómo ubicamos a los distintos actores, sujetos, cómo se coaligan entre sí, cómo los caracterizamos. Y entonces, en función de eso, sabremos cómo movernos para transformar la realidad de manera que beneficie a las grandes mayorías, que ese es nuestro desafío, de manera que permita que los que están postergados emerjan. Ese es nuestro desafío. En definitiva, hacer una democracia con una profunda justicia social y que la paz sea resultado de esa justicia social y no de la represión. Hoy en día tenemos a Marcelo, que es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, profesor de las universidades de la Universidad Nacional de José de Paz, de la Universidad Nacional de Avellaneda y también de la Universidad de Buenos Aires, de donde egresó. También es profesor en el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo. Fue director de la Escuela Superior de Gobierno, autor de los libros Combatiendo el Capital, una perspectiva sudamericana del Estado Nacional en los tiempos de la globalización y la exclusión, Vencedores y Vencidos, Peronismo, Antiperonismo, una antinomia argentina en su momento más crudo, 1955-1973. También de Una Constitución para Todos, una introducción al pensamiento de Sampay, la Constitución de 1949 y el concepto peronista de la propiedad. Y próximamente publicará un libro que está en imprenta llamado Independencia, el hecho maldito del país colonial. Creo que no es necesario aclararlo. Marcelo es un militante político, un militante popular de larga data, de manera entonces que todo lo que nos pueda aportar, les pueda aportar en el día de hoy, está cargado de mucha pasión, aparte de los elementos de racionalidad que va a poder transmitir. Y eso es lo que necesitamos precisamente para la transformación. Bienvenido, Marcelo, y muchísimas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer en la persona del vicerrector Nerio Neriotti a la Universidad Nacional de Lanús y a cada una de las universidades y espacios que se animan a hacer este gran desafío que es formarnos, ¿no? Como espacio de formación política de aquellos que vienen de lo social, de aquellos que vienen de lo político, como espacio que nos va a nutrir políticamente para que mejoremos la calidad de nuestra intervención. Quiero aprovechar también para saludar a algunos compañeros que cuando se enteraron que iba a dar la clase de distintos lugares de la Argentina, y esto habla también del impacto del formarnos, me dijeron que iban a estar en esas aulas que hoy nos están mirando virtualmente, digamos, desde Misiones hasta
hasta Tierra del Fuego, desde Santiago del Estero hasta Río Negro. Hubieron compañeros que se comunicaron, que dijeron que iban a estar atentos, así que mi saludo va para ellos, y también una disculpa, no solamente para ellos, sino en realidad para todas las universidades que están mirando esto en conexión directa. ¿Por qué? Porque no llegué con los tiempos para entregar el PowerPoint que va a apoyar la exposición, y la disculpa va con la promesa de que a su tiempo les va a llegar ese Power que no les llegó antes de tiempo, que es lo que debiera haber hecho. Bien, pasemos entonces a hablar un poco del análisis político, ¿no? Perón decía que sensibilidad e imaginación es la base para ver, ver es la base para apreciar, apreciar es la base para resolver y resolver es la base para actuar. La verdad que con eso está todo dicho. Me podría parar e irme porque me parece que la síntesis perfecta en esta capacidad que a veces tenía el general Perón de explicar sencillamente, con un lenguaje popular, con una precisión y claridad determinantes, esta cuestión del análisis político. Pero vamos primero a ver un poco qué es esta cuestión de la formación política para entrarnos en la cuestión principal nuestra, que es el análisis político. Primero lo que quiero es plantear la diferencia, porque algunos muchas veces suelen confundir el tema del conocimiento, el conocimiento académico, el conocimiento que podríamos llamar de una manera de erudición, con el tema de la formación política, ¿no? Nosotros podríamos decir que esa erudición o ese conocimiento académico tiene que ver con una acumulación de datos, con una acumulación de categorías, con una acumulación de saberes que no necesariamente son prácticos y que muchas veces, fomentado desde la estructura misma de nuestro sistema educativo, tiene que ver con una cuestión individual. A diferencia de eso, la formación política tiene que ver con la comprensión de la realidad, y acá es donde nosotros vamos a situar precisamente al tema que vamos a abordar, que es el análisis político, y con el impulso de la práctica. Es decir, no hay formación que sea ajena a la práctica. Por eso muchas veces, cuando algunos que tienen título universitario o que han desarrollado un largo camino académico, quieren hacer política, demuestran algunas veces, vuelvo a decir, la falencia que tiene la formación respecto de esa formación práctica, de esa formación que no es solamente individual, sino que fundamentalmente es colectiva, ¿no? Entonces este es el primer nivel de diferenciación o de definición muy de brocha gorda de la cuestión de la formación, y vuelvo a decir que tiene que ver con la comprensión de la realidad, en donde el plano en que nosotros situamos a el análisis político. ¿Para qué sirve esta formación política, ¿no? Digamos, sirve centralmente para construir una mirada sobre la realidad distinta, ¿no? Esto que ponemos en el poder, que dice cambiar la mirada. Recién decía el compañero Neriotti que todo pensamiento es situado. Yo creo profundamente en eso, ¿no? Que uno, desde la perspectiva que se para leer la realidad, condiciona lo que lee. En esto quizás también hay una diferencia con la formación académica, que peca en la idea de parecerse cada vez más a las ciencias duras, en la idea de que es una virtud la objetividad. Y todo pensamiento es situado, todo pensamiento es subjetivo, todo pensamiento, mucho más en la política, parte de los intereses que se defienden, ¿no? Porque en última instancia la política es disputa de intereses. La formación política precisamente nos permite profundizar sobre las causas de lo que pasa, porque si no aparecen como imágenes que se nos vienen encima en la cuestión política, en esta época de sobresaturación de las imágenes, y que
evidentemente, si uno no puede procesarlas y ordenarlas, nos agobian, nos pasan por encima, nos parece que la realidad es absolutamente imposible de transformar. Después la otra cosa que tiene es la reflexión, nos permite la formación política, la reflexión crítica sobre la práctica, y a su vez esa reflexión crítica sobre la práctica es lo que nos forma políticamente. Algunos se preguntarán por qué está el burrito de Shrek ahí adornando este PowerPoint, y tiene que ver con un ejemplo muy gráfico, y acá vuelvo a recurrir al general Perón para explicar esta cuestión de la reflexión crítica sobre la práctica. Él ponía un ejemplo, él decía que la práctica de por sí misma no te forma, que había que tener una reflexión sobre esa práctica. Ponía como ejemplo, el que era militar, la formación en la guerra. Y él ponía como ejemplo a la mula, por eso el burrito, digamos, de Shrek, que la mula del mariscal de Sajonia, que no era otro que el propio Napoleón. Él decía, la mula del mariscal de Sajonia estuvo en todas las batallas, pero sin embargo no aprendió nada de la guerra. ¿Cuántas mulas del mariscal de Sajonia conocemos todos nosotros, ¿no? Digamos, que hace muchos años que hacen política, pero sin esa reflexión crítica sobre la práctica, no crecen cualitativamente, ¿no? Y esta es la importancia de la formación política. Y también esto implica darle importancia a las decisiones, a cada decisión su nivel de importancia, ¿no? Cada decisión, no todas las cosas valen 2 pesos en política, y por lo tanto lo que hay que hacer, y esto uno lo puede hacer a partir de la formación política, es evaluar qué cosa es más importante, qué cosa es menos importante, qué cosa es determinante, qué cosa es aleatoria, qué cosa es principal, qué cosa es secundaria. El análisis político como proceso de formación nos brinda algunas herramientas específicas, ¿no? Las herramientas para comprender las situaciones en que se desarrolla la práctica. La práctica siempre tiene atrás una comprensión sobre la realidad sobre la cual operamos. La comprensión será la que hacemos nosotros mismos, o será que adoptemos y nos atengamos a la comprensión que haga otro. Ahora, no existe práctica política sin teoría política, por lo menos no existe práctica transformadora sin teoría política y sin análisis político. De ahí la importancia, precisamente, del análisis político. Y acá vuelvo sobre la misma idea, ¿no? Que el análisis político es un análisis colectivo, no es el fruto de una iluminación individual, no es el fruto que viene por añadidura a la mera práctica, ¿no? Vuelvo a la mula del mariscal de Sajonia. Claramente lo que hay que hacer es una reflexión, hay que pensar situado, hay que pensar desde el interés propio, y cuando digo interés propio, en realidad debiera decir del interés colectivo. En realidad lo que podemos decir es que el equilibrio entre la iniciativa individual, porque no hay que matar la iniciativa, y el análisis colectivo es lo que hace a la esencia de la formación política y al aporte específico del análisis político dentro de la formación política. Ahora vamos a conceptualizarlo esto un poquito, digamos, de qué hablamos cuando hablamos del análisis político, ¿no? Yo quiero aclarar que esto es una conceptualización. En la realidad esto se da todo junto. Es como, esto es un cuerpo. Como hacíamos cuando teníamos biología en el colegio secundario, uno puede separar, qué barbaridad, no separar el animalito de las partes, pero en la realidad, aunque tengamos todas las partes separadas, no es más que una conceptualización, porque el animalito funciona nada más en su dinámica. Con lo cual, nosotros podemos entender y problematizar esta idea del análisis político entendiéndolo en 2 planos, ¿no? 2 planos que son claramente diferenciables. Uno al que llamamos agonal, en el sentido de lucha, en el sentido que lo decía antes Nerio, que la política siempre implica conflicto,
porque la disputa siempre implica conflicto de poder, y si entendemos a la política como disputa de intereses, siempre va a haber conflicto, y en el sentido dialéctico, que es que, voy a ejemplificarlo muy fácil, la política jamás es una fotografía, siempre es una película. Es decir, tiene una dinámica, tiene un ir, y ese ir vuelve, por eso lo llamamos también dialéctico. Tengo la tentación siempre de tocar el mouse para ir a la próxima diapositiva, obviando la alta tecnología que me han proporcionado. ¿Qué implica ese análisis político agonal, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de análisis político? Primero, la selección de la información. Como decía antes, en esta época donde estamos sobresaturados de información, si uno no puede ordenar esa información, qué cosa es importante y qué cosa no es importante, va a pensar que todo es lo mismo, ¿no? Y ahí es importante y es fundamental ver cuáles son las fuerzas que disputan. Esto es lo central en pensar que la política son siempre fuerzas en disputa. ¿Por qué? Porque partimos de la base que es que la política es disputa de intereses que no solamente son económicos, sino que son económicos, de poder, culturales, y que tienen muchas otras facetas de esa confrontación, pero que siempre se dan en una correlación de fuerzas, es decir, no siempre esa disputa es nada más que en proporciones iguales o es simétrica esa lucha, y además esto nos permite ordenar, clasificando cuáles son los contendientes principales, los intereses en los cuales se ordena esa sociedad, analizar cuáles contradicciones son principales y cuáles contradicciones son secundarias, ¿no? Digamos. En esto Mao Zedong hacía un análisis sobre las contradicciones principales, ¿no? Él lo planteaba específicamente respecto, digamos, del frente antiimperialista antijaponés, es decir, en el momento que los japoneses habían invadido China, decía, nuestro problema principal es enfrentar a los japoneses. Después nos vamos a poner a dirimir adentro de China con la gente del sector más conservador que encarnaba Chiang Kai-shek, las diferencias que tenemos en el modelo de país. Ahora, si tenemos una potencia imperialista que nos invade, la contradicción principal es esa, ¿no? Digamos, con este ejemplo lo que quiero mencionar es que uno puede terminar equivocándose quiénes son los actores de la confrontación si no logra hacer este análisis de pensar cuál es la contradicción principal, y puede tomar de enemigo al tipo que uno tiene al lado, ¿no? Y entonces, por eso hay que ver qué contradicciones son antagónicas y qué contradicciones, como las contradicciones en el seno del pueblo, no son antagónicas, y acá vuelvo a parafrasear a Mao Zedong. Lo primero que tenemos que ordenar para hacer el análisis político agonal es precisamente las categorías temporales, porque vieron que siempre nos pasa que hay compañeros que mezclan todo, mezclan las cosas del tiempo, y me parece que uno no puede hacer esa clasificación o ese ordenamiento que nosotros queremos hacer a partir de entender cuál es la naturaleza del conflicto, si no lo ordenamos temporalmente. ¿Qué es ordenarlo temporalmente? Y ordenarlo temporalmente es pensar, ¿no?, en el tema de una categoría, un concepto que englobe determinado lapso de tiempo. Lo que proponemos son tres ideas para ordenar temporalmente ese análisis político. Una es la idea de ciclo o proceso histórico, ¿no? Digamos, ¿qué es el ciclo o el proceso histórico? Son los grandes lapsos de tiempo en donde se van formando y se consolidando y finalmente poniendo en crisis las estructuras políticas, económicas. No hay que confundir esto con la lectura académica de los ciclos o procesos históricos, porque esa lectura también es una lectura capciosa, ¿no? Cuando hablamos no estamos hablando solamente de las edades, como por ejemplo se plantea, digamos, en la lectura académica o hasta de colegio secundario, ¿no? Digamos, entonces existe
la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, ¿no? Y todos sabemos, por eso digo que son capciosas, que esa es una mirada absolutamente eurocéntrica, ¿no? Porque si nosotros tomamos, para tomar solamente un ejemplo de cómo ese pensar situado a nosotros nos tendría que hacer pensar distinto, el momento, el punto de inflexión entre la edad antigua y la Edad Media es la caída del Imperio Romano de Occidente. El punto de inflexión entre la Edad Media y la Edad Moderna es la caída del Imperio Romano de Oriente, el 1453. El punto de inflexión entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea es la Revolución Francesa. Todos estos hechos que estoy hablando, que fueron los puntos de inflexión, ¿en dónde se dan? En Europa. No hay uno que se dé en América. Si nosotros aplicamos eso a nuestra América, quiere decir que los incas son entre medievales y modernos, que muchas de las cosas que nosotros comprendemos tendríamos que aplicarle a palos la realidad conceptual europea, y muchos intelectuales se dedican precisamente a golpear la realidad hasta que se ajuste a las ideas que traen de Europa, pero nosotros tenemos que hacer otra cosa. Entonces, cuando hablamos de proceso histórico, no hablamos de esas categorías académicas, sino que hablamos de un lapso largo de tiempo en donde se van consolidando las estructuras, como antes decía. ¿Qué es la etapa? ¿No? La etapa es un proceso más pequeño, ¿no? Digamos, es un proceso en donde empiezan a cambiar las relaciones de poder en esa etapa, donde es un lapso de tiempo más corto que el ciclo y en donde se dan las relaciones, el cambio de las relaciones de poder. Para ponerlo con un ejemplo, si nosotros tuviésemos que tomar el tema del ciclo histórico o el ciclo o proceso histórico, nosotros podríamos tomar estas palabras que seguramente alguna habrá escuchado del presidente, a partir de hoy expresidente de Ecuador, Rafael Correa, cuando alguien le decía estamos frente a una época de cambios, ¿no? A partir de los procesos populares que se venían dando en América Latina. Y él dice, no estamos frente a una época de cambios, estamos frente a un cambio de época. Eso claramente define conceptualmente, en un ejemplo concreto, al ciclo histórico. Dirán si esta restauración conservadora que se dieron en varios países, gracias a Dios en Ecuador no, gracias a los ecuatorianos más que a Dios, pero supongo que Dios intervino en algo, si estas restauraciones de la derecha no terminan ese ciclo y empiezan un ciclo nuevo, o si no son parte nada más que de un breve interregno de ese mismo ciclo. La propia realidad y lo que podamos construir en la Argentina y en otros países va a dar cuenta de hasta dónde llega ese ciclo del que hablaba Correa. Pongamos un ejemplo de cambio de etapa. Claramente, con la derrota del gobierno del Frente para la Victoria en el año 2015, en la Argentina cambió la etapa. Nadie puede seguir leyendo, a partir del gobierno de Macri, el primer triunfo de la derecha en términos históricos de la Argentina, sin que la derecha se disfrace de alguno de los partidos populares o que se calce las botas y que salga con los tanques a tomar el poder. Digamos, sin duda que significó un cambio de etapa en la Argentina. La etapa no es lo mismo, ¿no? Y por un ejemplo concreto, muchos trabajadores peleaban y tenían como reivindicación principal, o un sector de los trabajadores tenía como reivindicación principal no recibir el recorte que significaba el impuesto a las ganancias de su sueldo. Hoy muchos de esos mismos trabajadores están peleando por no quedarse sin trabajo, ¿no? Y esto es claramente signos del cambio de etapa. Y después está la coyuntura, ¿no?
que es un espacio acotado, un espacio mucho más corto de tiempo y que tiene que ver entre dos hechos o dos acontecimientos que marcan los tiempos más cortos de esa disputa histórica, ¿no? Si tuviésemos que decir hoy hasta dónde llega la coyuntura, y sin duda que llega hasta la cuestión electoral, porque claramente la coyuntura va a ser otra si este gobierno se impone, si se impone la oposición, cambia la coyuntura política, aunque no necesariamente cambia la etapa. ¿Se entiende? Bien. Vamos a seguir entonces con cuáles son los elementos del análisis político agonal, ¿no? ¿Cuáles son los elementos precisamente que vamos a utilizar como indispensables para todo análisis? Si un análisis no tiene alguno de estos elementos, es un análisis rengo, es un análisis al cual le falta un pedazo, ¿no? Estos son los acontecimientos, los escenarios, los actores, las relaciones de fuerza y la articulación con la estructura. No se asusten que ahora voy a pasar a explicarlos cada uno. ¿A qué llamamos acontecimiento? Acontecimiento no es lo mismo que un hecho, ¿no? Un hecho y un acontecimiento, sin embargo, tienen una relación directa. Un hecho es todas las cosas que las personas hacemos, y un hecho político es aquel que hacen las personas que tienen algún nivel de participación o compromiso político, ¿no? No todos los hechos que hacemos, aquellos que tenemos nivel de participación, protagonismo, compromiso político, significan algo para los demás, ¿no? Los acontecimientos son aquellos hechos a los cuales se le da una significación política. Vuelvo a poner un ejemplo para que esto se entienda, ¿no? Que un hombre y una mujer se junten es un hecho, puede ser un acontecimiento para la vida individual de ese hombre y de esa mujer, pero sin embargo no necesariamente eso es un acontecimiento político, aunque uno de los dos o que los dos sean políticos, no necesariamente. Yo creo que, por ejemplo, la historia me dirá si no es así, que los amoríos de Scioli son un hecho político porque tiene un sujeto político, ¿no? Los amoríos me refiero, seguramente ustedes saben más de eso porque permanentemente de los medios se lo toma como si fuera una cosa importante y se lo pasa todo el tiempo y lo comentan. Digo, ahora, el día que se conocieron Perón y Evita fue un acontecimiento, porque cambió la historia de la Argentina esa relación. Y sin embargo, estamos siempre hablando de que un hombre se junta con una mujer. Sin embargo, la dimensión de ese acontecimiento, por lo que significó posteriormente para la Argentina, por cómo se resignificó desde lo colectivo, desde la percepción porque los acontecimientos son hechos que crean sentido. Es decir, que a partir de ese momento uno interpreta la historia de determinada manera. Capaz que cuando termine voy a dejar de manotear el mouse y volver a manotear esto. Bueno, los escenarios, ¿no? Hay un espacio en donde aparecen los actores políticos, la trama de los acontecimientos, todo eso se relaciona directamente. Y esos escenarios son espacios importantes, ¿no? Digamos, en la teoría de la guerra se habla de los teatros de operaciones, que son los lugares en donde se da la disputa. Los escenarios son determinantes porque condicionan quién tiene preponderancia. Aquel que puede poner los escenarios es el que determina en gran parte el resultado de las batallas. En la guerra esto era claramente así. En la guerra tradicional, en la guerra en los tiempos de San Martín o de Napoleón, por poner un ejemplo, quien podía elegir el lugar en donde se daba la disputa era quien tenía una ventaja. Si San Martín se paró para esperar a los realistas en Chacabuco, en una cuesta, Chacabuco es una cuesta, entonces eso lo que le permitía era pelear yendo hacia abajo, no pelear yendo hacia arriba. En un momento en donde todo era mucho más manual, digamos, mucho más en dimensión humana, el pararse desde arriba o estar desde abajo de una cuesta era una ventaja fundamental, aunque no necesariamente todos los que se pararon de arriba de una cuesta ganaron batallas.
Sí, claramente el que determina el escenario determina gran parte de las condiciones de la pelea. Pongo un ejemplo más político. No es lo mismo si la disputa se da en las calles que si la disputa se da en el Parlamento. En el Parlamento hay ciertas reglas. Por ejemplo, hay fuerzas políticas que no están expresadas en el Parlamento. Entonces, si la disputa se da en el Parlamento, solamente tienen protagonismo aquellas fuerzas que tienen representación parlamentaria. Si la disputa se da en la calle, todas las fuerzas sociales son parte de esa disputa y tendrá que ver con su dimensión, aunque no asegura la victoria poder dar la pelea, ¿no? Bien. ¿Qué son los actores? Los actores son aquellos que desempeñan un rol en la trama política, ¿no? Los actores son los elementos de la contradicción. ¿Cuándo alguien es actor político? Primero puede ser una persona, un grupo, si puede ser individual o colectivo. ¿Y por qué digo que también pueden ser individuales? Porque seguramente, cuando uno tiene algún rol protagónico, lo personal también es determinante. Pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si mañana, vamos a un ejemplo histórico para no herir susceptibilidades, la muerte de Néstor Kirchner significó un cambio en la política argentina? Sin duda que significó un cambio en la política argentina. Y esto fue un hecho individual. Aseguro terminantemente que no debatimos si se tenía que morir o no. Yo hubiese votado que no, pero la verdad es que esto es un hecho de carácter absolutamente individual, sin embargo tiene un fuerte impacto político, ¿no? Ahora, ¿por qué son actores políticos tanto en lo colectivo, en un partido político, un grupo social, en distintos niveles? Son actores en la política, y esos actores en la política tienen cosas para decir, tienen intereses que defender, tienen reivindicaciones, porque son significativos, porque tienen algo que expresa a un sector, por lo menos, de la sociedad. Y eso es a lo que nosotros llamamos actores políticos, a los cuales, como en cada uno de estos elementos, hay que caracterizar para hacer un análisis político. La otra cosa indispensable para hacer un análisis político es hablar y pensar de la relación de fuerza. Porque aun cuando el análisis agonal estamos viendo más como una fotografía que como una película, lo que tenemos que ver es, en esa fotografía, en todo caso, cómo va esa correlación de fuerza. Es indispensable, si nosotros entendemos la política como disputa de intereses, cómo va el resultado del partido de esa disputa de intereses. Y me parece que, si bien esto es una fotografía de los actores, sus intereses, cuánto avanzan, cuánto retroceden, es fundamental, porque esa fotografía nos nutre el análisis. Para sacar estas fotografías hay indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos. ¿Qué sería un indicador cuantitativo? ¿No? Yo puse ahí el ejemplo en el gráfico, el ejemplo de una encuesta, pero me parece que las encuestas, que muchos de nosotros dudamos, lo primero que preguntamos en una encuesta es quién la pagó, ¿no? Porque la verdad es que cada vez aparecen como menos serias. Podríamos decir que es un indicador cuantitativo. Ahora, el indicador cuantitativo en política por excelencia son las elecciones, ¿no? Las elecciones, claramente decimos, hay tanto voto, hay 50 y pico % de un lado, 40 y pico % del otro, ganó uno, cambió la correlación de fuerza, cambió la etapa, cambió un montón de cosas. Y esto es un indicador cualitativo de esa relación de fuerza. Pero también hay indicadores cualitativos, ¿no? Y ahí puse el ejemplo gráfico de lo que sucedió en estos días con la decisión de la Corte Suprema, decisión controversial, decisión por mayoría y minoría, pero decisión al fin de esta Corte Suprema en su actual composición, que fue permitirle a los genocidas tener el beneficio del 2 por 1. Yo creo que la lectura que hacía esa Corte, dando ese beneficio a los genocidas,
era que la sociedad argentina había retrocedido tanto que había vuelto hasta antes del 2003 y que una impunidad como esta iba a pasar sin pena ni gloria. Ahora, lo que claramente demostró esta sociedad es que los derechos humanos no son una cuestión aleatoria, y no solamente con la impresionante movilización de aquella noche, sino que por la capacidad de reacción logró poner incluso al oficialismo detrás de la idea de que no había que aceptar la decisión de la Corte, que entre paréntesis se compuso con dos de los 3 votos, fueron 2 de los juristas propuestos por el Poder Ejecutivo, al principio por decreto en un mamarracho jurídico y después finalmente con el voto del Congreso para integrar la Corte Suprema. Pero claramente ahí hay un indicador cualitativo, un indicador que no es solamente el número, no importa la cantidad de gente que fue una expresión contundente de lo social, la voluntad de seguir bancando la idea de que la Argentina, para construir su futuro, no puede borrar de un plumazo el pasado y se tiene que fundar sobre políticas de memoria, de verdad y de justicia. La otra cuestión, y esta es la última, que tiene de los elementos del análisis político-conal, tiene que ver con la articulación. ¿A qué llamamos articulación? Al vínculo entre la estructura social, la estructura económica y la estructura política, los actores y la coyuntura. Vamos también acá a hablar de ejemplos porque quizá eso lo esclarezca, ¿no? Digamos, un hecho o un acontecimiento político se mezcla o se da en el marco de una estructura político-económica. Voy a poner ejemplos más concretos, ¿no? Digamos, una huelga siempre es un hecho o un acontecimiento político, de acuerdo a la importancia de la huelga, se basa en la estructura industrial, porque sin esa estructura industrial, sin la estructura política que permite la organización de los sindicatos, todas esas son cuestiones que interactúan y que le dan sentido y lectura a la huelga, ¿no? Lo hago más chiquito todavía el ejemplo, ¿no? La huelga del frigorífico Lisandro de la Torre del año 1959 contra el gobierno de Frondizi, se enmarca en la lucha social, pero también en la lucha del proyecto de país. Era un pleno proceso en donde Frondizi estaba desnacionalizando la economía y particularmente privatizando algunos sectores, como el caso de ese frigorífico nacional Lisandro de la Torre, que se lo entregaba a los productores rurales, debilitando al Estado en el proceso de fijación del precio de la carne, que era el insumo principal de la canasta básica de los argentinos de aquel momento. Hoy es una aspiración nada más, ¿no? Digamos, no mucho más que eso, pero digamos, en aquel momento esas luchas se enmarcaron en esa estructura económica, en donde había una disputa de sentido entre el peronismo y el desarrollismo, ¿no? Ahora que a veces están tan de moda escuchar a gente que no entiende la diferencia entre el peronismo y el desarrollismo, que significaba en los dos casos una reivindicación de la construcción y del modelo industrial en contraposición con el modelo agroexportador, pero en un caso significaba una industrialización que venía de la mano de la desnacionalización y venía de la mano de la hegemonía de los sectores empresarios, y en el caso del peronismo significaba una industrialización con un fuerte componente nacional, con un fuerte interés en los trabajadores que tenían una serie de derechos que cualquier miembro de la burguesía debía respetar, y recién a partir de ahí podía tener algún beneficio. Lo mismo podemos decir de otro ejemplo concreto, ¿no? La huelga del 27 de abril del año 1979, que en realidad, más que combatir contra cuestiones económicas, era una huelga que combatía contra el miedo que había venido a instaurar
la dictadura genocida de 1976. Es decir, en cada momento ese hecho, que puede ser un hecho más o menos parecido como una huelga general, tiene connotaciones a partir de su articulación con la estructura económica, con la estructura política, con la estructura cultural. Bien, dichos estos elementos del análisis político, vamos a pasar, estos son los elementos del análisis político agonal, es decir, de entender que hay una confrontación que tiene todos estos elementos para poder analizarlo. Ahora vamos a pasar al análisis político dialéctico, ¿no? Y ahí hay un esquemita, ¿no?, que va de la realidad política a la disputa de intereses, a las decisiones políticas, a los hechos políticos, y vuelve a la realidad política, ¿no? Es como una especie de círculo, pero esa realidad política a la que vuelve es una realidad política nueva, ¿no? No es la misma realidad política, porque si es un hecho, sobre todo si es un acontecimiento político, lo que hace es cambiar la realidad, darle un nuevo sentido. ¿A qué llamamos la realidad política? A esto que analizamos en el análisis político agonal, a una fotografía de la realidad, de la correlación de fuerza, de cómo está estructurada la pelea, ¿no?, digamos, en la disputa de intereses. Digamos, ¿a qué llamamos la disputa de intereses? A los conflictos entre los actores, entre los distintos actores políticos, los distintos intereses. Hay movimientos, hay perspectiva, hay voluntades de avanzar sobre determinadas cosas. Bueno, esa disputa de intereses, vuelvo a decir, esto es un ordenamiento conceptual. En la realidad se da todo junto, todo dinámicamente, pero nos permite esta disección entender las etapas para poder ordenarlas. La disputa de intereses entonces es el conflicto, es la naturaleza del conflicto, es la proyección del conflicto. Las decisiones políticas es la asunción de un compromiso que siempre va a estar dado desde el lugar en donde uno se para dar la pelea, ¿no? Digamos, es el lugar que se para, los valores que uno tiene, la ideología que uno tiene, los intereses que defiende, determinan cuáles son las decisiones que va a tomar. ¿Qué son los hechos políticos? Es la acción, es la voluntad política puesta en ejecución, ¿no? Digamos, es la interacción directa con otros actores, es la forma de construir un dato nuevo de esa realidad que precisamente va a ser el que la transforme, si es el caso de un acontecimiento, si deviene en un acontecimiento político. Voy a poner un ejemplo para que esto se entienda, si no para esto parece que fuera chino básico, hecho con un esquema de esos que arman esquemas de cualquier cosa. Voy a poner un ejemplo que para todos ustedes es más o menos conocido, que es el tema de la ley de medios, ¿no? ¿Cuál era la realidad? Existía una ley de la dictadura que ya merecía ser cambiada porque llevaba la firma de Videla y Martínez de Oz. Ya ves, eso en realidad no estamos hablando de ley, estamos hablando de un decreto de la dictadura, ¿no? Porque en las dictaduras militares el Congreso estaba cerrado, y si bien desde la dictadura de Onganía se arrogaron el derecho a llamar ley a los decretos, las leyes que hicieron los dictadores no son más que decretos. Bien, existía un decreto, de la dictadura diciendo cómo debía ordenarse el sistema de medios argentino. Esto implicaba una fuerte influencia de los monopolios en la realidad política argentina, porque ese decreto fue empeorado mediante otro decreto de Carlos Menem, porque lo único bueno que tenía el decreto de Videla y Martínez de Oz era que prohibía la acumulación de licencias para aquellos que eran parte de medios gráficos, de medios audiovisuales. ¿Qué hizo Menem? Lo profundizó ese cambio, y entonces se fueron construyendo grandes monopolios de la comunicación que influían sobre la política. El caso que influyeron sobre la política se visibilizó fuerte durante el kirchnerismo, durante el conflicto con las patronales ojeras, a mi juicio mal llamado conflicto del campo, porque no era con los peones rurales, no era con los chacareros o los campesinos, sino que era fundamentalmente con las patronales ojeras, que era la que se le tocó el 3% de la renta extraordinaria.
¿Eso qué implicó? Y un nivel de conflicto que hizo entender al gobierno que si le podían dividir la pantalla en dos, y esa pantalla dividida en dos, entre aquellos que habían sido elegidos por el conjunto del pueblo argentino y aquellos que habían sido elegidos solamente por un grupúsculo de dueños de tierra, evidentemente el impacto que tenía esa pantalla reproducida tantas veces a partir del monopolio hacía la necesidad de tomar la determinación política de enviar una nueva ley más democrática y menos monopólica para que se multipliquen las voces al Congreso. ¿Cómo se ejecutó eso? Se transformó en un hecho político y con los amplios debates que se dieron, creo que fue la ley más discutida de toda la democracia, que se fue en foros en universidades en todo el país, que se discutió el tema y se cambió y se modificó a la redacción que habían hecho grandes expertos, los mejores expertos de la comunicación democrática en la Argentina, como el doctor Loretti, un amigo, y que se modificaron un montón de cosas en esos foros donde debatió nuestro pueblo y aquellos que tenían voluntad de participar sobre cómo tenía que ser esa ley. Finalmente, hubo una nueva ley de servicios audiovisuales. Este es el círculo completo. Ahora le voy a agregar, para que se entienda más, la otra parte del círculo, porque esto siguió girando. La nueva realidad fue la ley de servicios audiovisuales. ¿Esto qué significó? Recrudeció el enfrentamiento con los monopolios, que se opusieron, digamos, a partir de que, ¿cómo fue la decisión de oponerse de esos medios hegemónicos? Y fue a partir de la judicialización de la decisión. ¿Esto qué hecho produjo? Y produjo, por un lado, una presión para ciertos sectores del Poder Judicial y, por otro lado, intervino claramente en la campaña política hasta el año 2015. Digo, que significó un acontecimiento, ¿por qué? Porque cambió, como decíamos antes, la etapa política. ¿Cuál es la consecuencia de esa nueva realidad política? Es que este gobierno, por un decreto, dejó sin efecto la ley de medios. ¿Se entiende cómo es el círculo dialéctico a través del cual van caminando? Porque si no, nos parece que la realidad política es algo que no puede ser cambiado. Y esto es lo que nos permite el análisis político, entender que la correlación de fuerza, que las decisiones políticas y los hechos políticos que se producen son los que cambian a la realidad, ¿no? Así vamos a concluir con esta primera parte, digamos, de vínculo entre la formación y el análisis político, hablando algunas cosas de la naturaleza de esa relación. ¿No? Primero, repetir que el análisis político no puede hacerse desde afuera. Siempre es situado, siempre es en defensa de determinados intereses. Si uno no tiene claro qué intereses defiende, no está haciendo análisis político. Está opinando sobre cosas que dicen otros o sobre determinados datos de la realidad, pero no está haciendo análisis político. Porque el análisis político implica un compromiso. Es siempre subjetivo. Implica poner el sujeto en la cancha. La formación no es leer la realidad, sino transformarla. Esto es casi una forma de parafrasear a Carlitos Marx, que ahí lo tenemos haciendo la B. Porque él decía en su tesis 11, en la crítica a Feuerbach, decía que la filosofía siempre trató de interpretar la realidad, pero lo que se trata es de transformarla. O más aún, y ustedes se preguntarán, ¿qué hace ese nenito comiéndose una pera? Mao decía que la única manera de transformar y comprender una pera era comiéndose la pera. Y esto en política es realmente así. La única manera de leer la realidad es transformándola, ¿no? Es poniéndole el cuerpo a esa realidad. ¿Qué implica la formación para el análisis? Implica herramientas que nos permitan leer quiénes juegan en la cancha. Si no, nos va a pasar como nos pasa mucho cuando vemos alguno de esos deportes, ¿no? Cuando juega la selección argentina de cualquier cosa, uno se pone a ver el deporte. A mí me pasa con el rugby, que nunca termino de entender las reglas, nunca termino de entender por qué es un penal o no es un penal, pero digamos, de alguna manera me faltan herramientas para comprender ese juego, ¿no? Si a alguno le faltan las herramientas, y esas herramientas implica entender el conflicto
implica entender el círculo completo, ¿no? El círculo de análisis, digamos, del análisis dialéctico. O sea, la faz diagonal y la faz dialéctica implica entender esa herramienta. Esto permite que clarificación del campo propio, es decir, quién juega para este lado y quién juega con la camiseta contraria, porque en política eso no es muy claro, ¿no? Digo, uno podría decir en un equipo de fútbol, el que está con la camiseta azul y roja enfrenta al que tiene la camiseta blanca con un globito en el pecho, ¿no? Y le gana siempre, perdón si hay algún hincha de Huracán. Pero me parece que en política esto no es tan blanco contra negro, porque la política no puede hacer este tipo de análisis maniqueo como sería una disputa futbolística. La determinación de los intereses, claramente esto se habrán dado cuenta que machaco sobre eso, en la idea de que uno tiene que tener claro qué intereses defiende. Digo, ¿para qué hace política? La política no es una lucha solamente por el poder. Esto decían los realistas, y los realistas nos condujeron a justificar el fascismo, ¿no? Esta idea de que lo único que importa es la decisión de Schmitt, incluso de antes, de una lectura de Maquiavelo y de tipos como Pareto y Mosca, lo que hacen es fundamentar la peor de las aberraciones, ¿no? Digamos, la lucha es para defender y para hacer reivindicaciones, y en aquello que venimos los sectores populares sabemos claramente que la defensa de los intereses de nuestro pueblo. Digo, esto también nos permite, como decíamos antes, ordenar los conflictos. No todos los conflictos valen lo mismo, no todos son igual de importantes, no me puedo andar peleando con todos al mismo tiempo, no puedo pelear con la misma vehemencia furiosa cuando tengo que arreglar un bache que cuando tengo que repudiar a la deuda externa, ¿no? Digamos, no es lo mismo. Implica también tanto el compromiso con la transformación, el compromiso con los intereses que uno... Porque mientras más formación política, en realidad, uno debiera comprometerse más, porque la comprensión es comerse la pera. No es solamente mirar la pela y explicarla, es una cosa redonda, tiene como una pancita, digamos. Y después el despliegue colectivo, que implica la acción concreta, porque si la formación no impulsa la acción, no es formación política. La realidad política no es un paisaje, ahí para adornarlo, y como un guiño a los compañeros y compañeras de Tierra del Fuego, puse uno de los paisajes para mí más bellos de la Argentina, que es el paisaje de Tierra del Fuego, una isla que se está despoblando, ¿no? ¿Por qué? Por el modelo económico, porque el modelo económico desindustrializa y gran parte del arraigo a la isla tiene que ver con la industrialización. Si importamos todo, se desindustrializa y hay lugares de la Argentina, y este es el ejemplo de la isla, que se están despoblando. La realidad política no es un paisaje, la realidad política es creación del hombre, es el producto de nuestra configuración colectiva, de nuestra comprensión de los intereses, de nuestras decisiones políticas y de nuestra acción política. Es el fruto de la politización de intereses y las peleas a través del conjunto de los ciclos, del conjunto de las etapas y del conjunto de las coyunturas, porque no en todos los momentos en que uno puede analizar la realidad se está dando la misma pelea, pero en todos se está dando pelea. Y en última instancia tiene que ver con la defensa en cada una de esas etapas, en la etapa corta, en la etapa mediana o en la etapa larga, de determinados intereses. Y ojo, cuando digo colectivo, y esto lo quiero subrayar, no estamos hablando que alcanza con participar un grupo de hacer las peleas colectivas, porque a veces el participar de un grupo puede llevar a hacer análisis incorrectos. ¿Cuándo decimos que los grupos hacen análisis incorrectos? Cuando no interviene en el análisis del grupo todos los elementos a los cuales hacíamos referencia antes. Es decir, cuando ven que las cosas son muchos problemas y cosas, pero no tienen actores. Bueno, está claro que está haciendo mal el análisis del grupo. Entonces uno pertenece a un colectivo, pero no da batalla transformadora, aunque haga mucha práctica. Digo,
La otra cuestión también es cuando lee la disputa solamente como individuales. ¿Cuántas veces vimos que a compañeros que piensan la política solamente como disputas, hasta a veces conspirativas entre individuos? No, porque fulano se peleó con este, se peleó con aquel, y entonces fulano está operando a través de tal. Y bueno, la realidad política es mucho más compleja, tiene que ver con las estructuras, tiene que ver con un montón de otras cosas, y no solamente con los individuos, ¿no? O a veces las estructuras lo que pueden hacer es análisis viejos, ¿no? Digo, permanecer defendiendo banderas que eran extraordinarias o que conectaban con las esperanzas de un pueblo en un momento dado. Si uno sigue defendiendo la misma bandera a través del tiempo, evidentemente a veces le pifia. Bien. No sé cómo venimos de tiempo. 10 minutitos más. Bueno, vamos a hacer esta que es una de las más largas de los momentos, digo, de pensar la política como herramienta de transformación, ¿no? Digamos, y para aplicar de alguna manera determinada idea del análisis político. De alguna manera la política es la única herramienta que tenemos los sectores populares para transformar la realidad. Nosotros no tenemos los tanques, no tenemos el poder económico. Cuando disputamos el monopolio de la violencia del Estado no nos fue bien, pusimos los muertos. Cuando nosotros queremos disputar lo económico, en general no nos va bien. Ahora nosotros tenemos la fuerza de la organización popular, la fuerza de la mayoría, la fuerza del voto. Ese es nuestro terreno principal de disputa. Por eso la política es central. Sin política no hay transformación, por lo menos no hay transformación posible de los sectores populares. Y acá es donde nosotros queremos hacer una reivindicación de la política como herramienta de transformación, ¿no? Y también queremos subrayar la comprensión que tienen los sectores dominantes que hay que desempoderar a los sectores populares, que hay que sacarle la política. Y por eso es que permanentemente hay una demonización de la política. ¿Cuál fue el primer nivel de golpe contra la política en la Argentina? Y sin duda que la dictadura militar. La dictadura militar nos puso el miedo en los huesos. Yo recuerdo cuando yo empecé a militar en el año 82 y se lo comenté a mi mamá, se puso a llorar, ¿no? No porque ella comprendiera mucho de la realidad de los desaparecidos, pero porque le daba miedo que yo hiciera política. Digo, esto que uno dice, bueno, era dictadura, ya no era plena dictadura, ¿no? La dictadura ya estaba bastante relajada y estaba camino a su derrota después de la derrota de Malvinas. Pero lo cierto es que ese miedo transitó la Argentina por muchos años. Y si bien hubo con Alfonsín una primavera democrática en donde parecía que se recuperaba la política, el propio alfonsinismo creó la teoría de los dos demonios, que lo que hacía era era una manera de demonizar a los militantes. Lo que hacía que era para plantear es que en la Argentina habían existido dos grupos de violentos, por un lado los militares y por otro lado las organizaciones políticas revolucionarias, y entonces todos esos militantes estaban absolutamente deslegitimados porque eran un demonio más que había traído la violencia a la Argentina, de la cual el pueblo argentino era ajeno. Bueno, yo creo que esto es una barbaridad en la comprensión y que lo que instaló la violencia en la Argentina a partir del año 55 con los fusilamientos, con los bombardeos en el 55, con los fusilamientos en el 56, fusilamientos que repite con otra forma en el año 72 en Trelew. Es decir, claramente fueron las clases dominantes en defensa de sus privilegios los que trajeron la violencia, y las clases populares, esto es el conjunto del pueblo argentino, respondió disputando el monopolio de la violencia porque estaba encerrado el resto de los caminos. Por eso esa teoría de los dos demonios lo que hizo no fue solamente arrinconar, hacer que fuera vergonzante para haber militado en los 70 para muchos de los sobrevivientes, que ya les pesaba ser sobrevivientes, sino que además lo que hizo fue desalentar el compromiso militante. Bueno, Menem, si la política como herramienta de transformación estaba tambaleando, Menem le dio el golpe de nocaut con la traición, cuando la palabra no vale nada, cuando yo hago una campaña diciendo una cosa y después hago todo lo contrario.
Menem lo dijo con el desparpajo que lo caracteriza, iba a decir caracterizaba, pero yerba mala nunca muere, y dijo, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Bueno, digo, esto tiene un impacto tremendo cuando, en contra de la política, cuando los políticos instalan la mentira como método, ¿no? Y la otra cosa tremenda que hizo Menem fue la farandulización de la política, ¿no? La política es aparecer, no tener propuestas, sino aparecer en los programas del corazón, aparecer entre medio de las peleas de la Vedetonga, aparecer trayendo a tipos que construyeron su prestigio en otro lado para usarlo para la política. Todas esas cosas le hicieron muy mal históricamente a pensar la política como herramienta transformadora. Yo creo que el principio de la recuperación de la política, aún muy difuso, aún al grito de que se vayan todos, fue ese grito de basta del neoliberalismo, porque fue un grito político. El 20 de diciembre del 2001, a diferencia de lo que te interpretan algunos, no fue una conspiración. Bien quisieran los conspiradores hacer una conspiración que tenga cientos de miles de personas en las calles. No fue un problema de los ahorristas. Todos los que estuvimos el 20 de diciembre ahí no teníamos ningún ahorro, sino que fue un pronunciamiento del pueblo argentino sin tener muy claro qué era lo positivo. Así como el 17 de octubre que parió el peronismo fue un pronunciamiento del pueblo argentino diciéndole basta cuando habían encarcelado a Perón y habían creído los sectores populares que habían bancado ese proyecto que venía a traer derechos para los trabajadores. El 20 de diciembre no tuvo un proyecto claro, pero sí fue un grito de basta. Sobre esa lectura correcta del 20 de diciembre yo creo que se paró Néstor Kirchner, y el gran legado de Néstor Kirchner fue la recuperación de la política como herramienta de transformación. Particularmente a muchos de nosotros no solamente nos devolvió la política, sino nos devolvió el orgullo de ser peronistas, porque durante muchos años el peronismo era esa farandulización, era esos dirigentes que estaban más en la joda que en la política, que habían tomado la política para cambiar el auto, la mujer y la casa en donde vivían, y no para cambiar el mundo. Y nosotros, que siempre creímos que la política era la manera de transformar en un lugar más digno el lugar donde vivíamos, recibimos con alegría a alguien que no quería dejar en la puerta de la Casa Rosada a la hora de gobernar sus convicciones y sus banderas, como dijo Néstor Kirchner. Hoy con Macri tenemos una nueva etapa de la demonización de la política, de la banalización de la política, de que la política parece malo. Yo veo como que hasta es incómodo, para Macri la cuestión de asumir compromisos políticos, de definirse a sí mismo como un político. Es casi una paradoja que el presidente de los argentinos no se defina como un político. Y no estoy hablando de pasar más días de vacaciones que de trabajo, porque eso es algo que me imagino que los ricos siempre hacen, ¿no? Yo no tengo el gusto, digamos. Siempre viví de mi trabajo y si me pasaba de las vacaciones me echaban del trabajo. Como Macri siempre vivió de Franco, del padre, ¿no? Digamos, se pudo dar esos lujos. Bien, esto me parece que la recuperación de la política es un elemento esencial y un elemento que tiene que componer el análisis político, ¿no? Haciendo un repaso para ya ir cerrando, ¿no? Digamos, mirar la política como conflicto, que yo creo que es quizás el mensaje principal de esta charla, supera la visión de los buenos contra los malos, las víctimas contra los victimarios, ¿no? Digamos, la idea de tipos despiadados contra tipos que son pobrecitos. Digamos, la política es disputa de interés y por lo tanto no está ordenada entre buenos y malos, sino entre aquellos que se alinean en función de determinados intereses y que está bien que defiendan sus intereses. Yo no voy a criticar a Aranguren porque defienda los intereses de la petrolera, porque probablemente cuando él salga de ser ministro va a seguir trabajando por las petroleras. En todo caso, lo que voy a criticar es por qué nosotros no pudimos construir la correlación de fuerza necesaria para que no lleguen al Estado los dueños del poder económico, ¿no? La otra cosa
fundamental que nos permite la política, entendiéndola como conflicto, es construir miradas colectivas, porque si la política es conflicto, el conflicto no es individual, ¿no? Y tenemos que construir la comprensión del ciclo completo, el ciclo dinámico completo, ¿no? Realidad, conflicto, decisiones, hechos, nueva realidad. Y después permite la politización, ¿no? En contraposición a la naturalización de las situaciones. Y vuelvo sobre el tema de la politización, porque me parece que es un tema fundamental. Comprendieron que muchos de los que están cursando el formarnos pertenecen no a organizaciones que se definen de la política, sino que se definen de lo social. Entonces, ¿qué es aquello que llamamos politización? Y muchas de esas prácticas, muchos de los compañeros que están acá se van a reconocer en esas prácticas. Yo seleccioné solamente algunas y las voy a leer así rápidamente, ¿no? Asistir a las reuniones y hacerse sentir la propia voz. Salir a la clase a reclamar o apoyar. Negarse notoriamente a comprar o a pagar, no en términos individuales, sino como formas de organización, no como formas de protesta. Negarse notoriamente, votar los procesos electorales y hacer campaña. Ejecutar tareas sociales, apoyo social, comedores, merenderos, también esa es una forma de participación política. Organizar una porción del pueblo, es decir, es una forma más cualitativa de hacer la participación política. Formarse políticamente, todo lo que están haciendo ustedes acá, es un hecho político. Es un hecho político que en las vidas particulares de muchos de ustedes se va a transformar en un acontecimiento. Ser parte de la toma colectiva de decisiones y ser parte de los hechos políticos es sin duda una forma de politización. Y reflexionar críticamente sobre la práctica es lo que permite precisamente saltar de lo social a lo político. Porque yo puedo ir y solucionar problemas concretos de nuestro pueblo en los barrios. Puedo ir y darle una copa de leche en donde no hay leche, pero lo cierto es que si yo no comprendo que el problema no es cuánta leche consigo para solucionar ese hambre que no puede esperar, sino que el problema es la disputa política, a mí va a haber un día que no me alcancen las copas de leche, que no me alcancen los merenderos. Nosotros decíamos en los años 90, en plena resistencia a aquel viejo neoliberalismo, que en algunas cosas era diferente a este nuevo, pero en algunas cosas muy igual, cada vez que inaugurábamos un comedor que nos daba vergüenza y no nos daba orgullo, porque significaba que había un montón de personas que no podían comer con sus hijos en sus casas y tenían que venir a comer con nosotros a ese comedor. Me parece que esa es una cuestión fundamental para entender que la disputa del poder, que la disputa por el gobierno, que la disputa por el Estado, que la disputa en última instancia política, es la disputa que a nosotros nos va a permitir solucionar el conjunto real de todos los problemas, ¿no? Después les dejo una tarea para el hogar, para reflexionar, para aquellos que sean de organizaciones sociales, cómo es el proceso de la propia evolución política, haciendo un análisis en el tiempo, es decir, pensando a qué distancia estaba yo de la política hace 10 años, hace 5 años, hace 2 años, y a qué distancia me pienso de la política en el futuro. Y después pensar, y esto es un ejercicio no solamente para las organizaciones sociales, sino también para las organizaciones políticas, de repensar y pensar el nosotros y el ellos. ¿A quién nombramos nosotros? ¿A quién nombramos ellos? El yo y nosotros. ¿Cómo me construyo yo en el marco de los colectivos? La política liberal es una política de preponderancia de lo individual sobre lo colectivo. Y después pensar los bordes y los límites de lo propio, ¿no? ¿Cuál es la puerta a nosotros? El límite de nosotros es político, el límite de nosotros es mi estómago, es las relaciones, es, pensarlo eso permite también hacer el salto cualitativo de lo social a lo político en la medida que nosotros estamos convencidos que esa es la única forma de transformar la realidad. Y quiero terminar, salteándome muchas cosas que había puesto, pero que no nos va a dar el tiempo para hacer, con la frase de Raúl Scalabrini Ortiz, un gran pensador nacional, que es la frase que está en el libro Territorio y Gestión, que es un poco lo que produjimos aquellos que nos tocó la responsabilidad de escribir algo para formarnos, y que dice así: hay un país que nos está esperando, hay una esperanza que está requiriendo de una acción.
Bueno, muchas gracias, Marcelo. Nos llegaron varias preguntas de las universidades, hacemos 2 o 3, así podemos trabajar en taller después. Desde General Roca, la Universidad Nacional de Río Negro, nos preguntan, bueno, si la política es agonística o es conflicto, ¿cómo podemos generar consensos que permitan avanzar en política de Estado de largo plazo, a pesar de la grieta histórica o para garantizar derechos adquiridos por la sociedad? Yo creo que la política es conflicto y la política jamás es consenso. Consenso significa que todos opinen lo mismo. Y la verdad que, salvo en la paz de los cementerios, es difícil que todos opinen lo mismo. Me parece que ahí hay una dimensión de la política que es necesario entender, ¿no? Una dimensión de la política en donde hay que entender que la cuestión de la disputa de la torta y cómo se reparte la torta no es una disputa en la que todos estén de acuerdo para que sea cada vez más justa. Y hay algunos que, por necesidad hasta de sobrevivencia, necesitamos que el reparto sea más justo, sobre todo lo que vivimos en nuestro propio trabajo. Yo igual entiendo el sentido de la pregunta, ¿no? Digamos, es cierto que hay que construir políticas de Estado, es decir, que estén por encima de los vaivenes políticos, pero para esto se necesita la construcción de una hegemonía que sea determinante no del consenso, pero sí de las líneas directrices políticas del proyecto de país. Yo a veces me río cuando algunos periodistas que banalizan siempre la política hablan de la grieta. La grieta es tan vieja como la Argentina, ¿no? Digamos, la grieta es tan vieja como el proyecto de San Martín de Patria Grande y el proyecto de Patria Chica vinculado al imperialismo inglés de Rivadavia. La grieta es tan vieja como unitarios y federales, que se mataban los dos para imponer un mismo proyecto de país. O sea, la grieta es tan vieja que el irigoyenismo sufrió la traición adentro de su propio partido para imponer, para que no asumiera el riesgo de salirse del modelo agroexportador. La grieta es tan vieja que significó, como decía antes, bombardeos a la Plaza de Mayo para matar gente inocente que pasaba por ahí, no porque la que se había juntado a defender a Perón era inocente, sino que eran todos inocentes, y bombardeos de militares contra población civil. La grieta es tan vieja que fusiló en José León Suárez y desapareció 30.000 personas. La verdad es que... ¿Pero por qué hay grieta? ¿Por qué hay disputa de intereses? Si nosotros creemos que el problema de los militares es que eran militares malos que no habíamos podido consensuar y no que fueron el instrumento de la oligarquía en la implementación de un proyecto de país, no vamos a entender qué es la política. Ahora, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo en el largo plazo? Digo, nos podemos poner de acuerdo solamente con aquellos que se paran del mismo lado de la cancha que nosotros. Y en esto los partidos populares tienen algo para decir. Y en esto se pueden construir en acuerdos programáticos consensos entre partidos, no del conjunto de la sociedad. Digo, son difíciles, pero nosotros vemos que en la Argentina, cada vez que un lado de la grieta ocupa el poder, lo que hace es destruir lo que hizo el otro, ¿no? Y me parece que esto es parte de la lógica de la dinámica política hasta que se imponga una hegemonía que prevalezca un proyecto de país sobre otro. Cook decía, en la Argentina tenemos un empate hegemónico, ni nosotros podemos, ni ellos pueden gobernarnos excluyéndonos a nosotros, ni nosotros podemos imponer nuestro proyecto de país. Muy bien. Después, otra pregunta que le hicieron desde varias universidades también, que tiene que ver con el campo popular. Primero, saber tu opinión sobre la actualidad de los movimientos populares y cómo los afectó diciembre del 2015 a la gran movilización popular que había. Y además, cómo es posible generar, justamente desde el campo popular, instituciones o una institucionalidad que perdure en el tiempo independientemente del gobierno de turno. Bien.
Yo creo que nunca la suerte de las organizaciones populares es independiente del gobierno de turno, porque yo, que soy peronista, creo que el Estado, que no es otra cosa que la condensación de la correlación de fuerza, tiene un peso específico por sí mismo y tiene un lugar de donde las políticas se multiplican. Entonces no es lo mismo, ni puede ser para ningún movimiento popular lo mismo, que en el lugar decisional de las políticas públicas esté alguien que tenga como objetivo la valorización financiera, que alguien que tenga como objetivo el trabajo digno para la mayoría popular. Ahora, también entiendo, yo me estoy peleando con la pregunta, pero también entiendo el sentido de la pregunta. Me parece que nosotros tenemos que fortalecer las organizaciones populares independientemente de que en muchos casos su destino esté ligado a la cuestión del Estado, porque trascienden el Estado y que tienen que ser, en todo caso, formadoras de sentido del Estado. Tienen que, en el año 61 estuvo en la conferencia del Punta del Este, la conferencia de ministros de Economía, donde se lanzó la Alianza para el Progreso, el Che Guevara, ¿no? Digamos, y el Che Guevara lo entrevistan unos estudiantes uruguayos y le dicen, ¿qué hay que hacer con la universidad? Y el Che dice, hay que pintarla de negro, de campesino, digamos. Y nosotros tenemos que pintar nuestro Estado de cabecita negra, ¿no? Si me permiten parafrasear al Che. Tenemos que pintar a nuestro Estado con los intereses populares, impregnarlo de las necesidades de las organizaciones populares. Y para eso las organizaciones populares no es que solamente tienen que pelear por estar adentro del Estado, sino que tienen que ser fuertes, tienen que ser realmente representativas, tienen que ser no solamente el reparto de lo que se consigue del Estado, sino que tienen que ser organizaciones estructuradas en base al empoderamiento y a las reivindicaciones propias de determinado sector. Me parece que eso es lo que más fortalece. Esto significa que no hay que tocar lo que venga del Estado. No, yo no soy de esa idea. Y que a veces eso te sirve para organizar. Ahora, si eso te condiciona la mirada política, y entonces es carísima esa cosa que se consigue, ¿no? Porque aunque se consiga con lucha, si te condiciona la mirada política, podés terminar siendo funcional. Así que me parece que en esta etapa histórica nosotros lo que tenemos que hacer es valorar los niveles de organización popular que tenemos, que son muy superiores a los que teníamos hace una década. Y que aún en esta etapa histórica de retroceso, esta etapa histórica de reflujo, esta etapa histórica de la derecha imponiendo su proyecto, no solamente cuando miramos atrás tenemos espaldas, sino que tenemos organizaciones que son mucho más sólidas que las organizaciones que teníamos en los 90. Y voy a poner un ejemplo concreto. La marcha contra el indulto, una de las marchas claves del gobierno de Menem, éramos 5.000 personas. Pero hoy cualquier marcha te junta 5.000. En marzo se movieron en la Argentina cientos de miles de compañeros. Y esto es producto no del espontaneísmo. Yo siempre me pregunté por qué será que los periodistas y la política liberal ha establecido que una movilización es más valiosa si es espontánea que si es organizada. ¿Dónde está escrito eso? La organización, que claro, el ladrón cree que todo es de su condición, ellos solamente se moverían por interés directo y entonces cree que a la gente se la arrastra. Entonces, lo que implicaba todas esas movilizaciones que se hicieron solamente el mes de marzo, por poner nada más que un hito en esta etapa histórica, son los niveles de organización que tiene nuestro pueblo. ¿Que tiene deficiencias? Sin duda. ¿Que tiene direcciones que muchas veces están mirando el ombligo? ¿Para qué nos vamos a discutir? Pero lo cierto es que no exista niveles de organización popular, y yo soy de la idea de que si nosotros queremos volver para ser mejores, tenemos que ser mejores para volver. Y esto implica mayores niveles de organización popular. Bueno, ahora elevando un poco el zoom hacia la realidad política latinoamericana, hoy en Brasil se conoció un decreto bastante lamentable que autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir en las provincias, en la protesta social. Hace unas horas estuvo circulando el decreto.
Y bueno, además la situación de Temer, justamente desde la Universidad Nacional de San Juan preguntaban o decían que hables de Temer como acontecimiento político. ¿Cuánto de esto se puede aplicar o cuánto de esto se puede prever que va a pasar en Argentina, o las líneas en común que tenemos con la política brasilera? Siguiendo la línea que me peleó con las preguntas, digamos, yo no sé si esto es un acontecimiento. ¿Por qué? Sí, claramente que es un hecho que prepara para algo, ¿no? Claramente me parece que no es casual. Ahora, en Brasil no existe la distinción que sí existe por ley en la Argentina entre seguridad y defensa, ¿no? Las Fuerzas Armadas Argentinas, de acuerdo a una ley que fue de la época de Alfonsín, de 1988, que fue regulada por Néstor Kirchner en el año 2006, miren el tiempo, ¿no?, entre la ley y la regulación de la ley, dice expresamente que las Fuerzas Armadas solamente pueden intervenir en el caso de un conflicto con con el uso de la fuerza. El uso del instrumento militar en la Argentina tiene que ver solamente, o es posible solamente, con el uso de la fuerza de un Estado agresor, ¿no? Y es más, después, a través de la política de defensa y a través de determinadas leyes que fueron profundizando esta lógica, la ley de inteligencia, por ejemplo, no puede hacer inteligencia interna las Fuerzas Armadas, se fue terminando de armar y pusieron algunas excepciones, que es contribuir el aparato logístico cuando las fuerzas de seguridad se vean desbordadas, se declara estado de sitio y el poder civil, el poder del presidente, sea la conducción directa del conjunto de esa fuerza. Digo, esto pasó incluso en momentos y fue determinante en momentos represivos, ¿no? Cuentan que cuando De la Rúa ve que la realidad se le va de las manos, y aun cuando contaba con la legalidad y no la legitimidad para declarar estado de sitio, antes de eso convocó al jefe de las Fuerzas Armadas y le dijo que se prepare para reprimir, y lo que le dijo el entonces jefe del ejército es que solamente iba a intervenir en la medida en que se vieran, le contestó con la ley. Digo, es todo un gesto histórico. Por eso me parece que en Brasil la cosa es distinta. De hecho, muchas de las intervenciones en las favelas, digamos, problemas complejos en torno al tema de seguridad que tienen los brasileños, fueron hechas por la policía militar, que no es una policía, que no es un órgano de seguridad, sino que es militar. Digo, claramente, por eso digo que preparen a las Fuerzas Armadas para reprimir en Brasil es algo que lo están mostrando que vienen, pero no que cambia la posibilidad de intervenir. Lo que sí me parece es que el gobierno de Temer, que fue un golpe de Estado, que es absolutamente ilegal e ilegítimo, se mantenía en su sustento por quien fue parte de la conspiración, que fueron los grandes monopolios mediáticos, que ahora le sacaron el banquito porque saben que no garantiza la continuidad. Y entonces muchos de los intereses que representa ese sector en Brasil se aprestan para defender, llevándose puesta más todavía la institucionalidad, y no me sorprendería que lo hagan con las fuerzas militares en la calle. Yo creo que en la Argentina puede aparecer un escenario parecido a partir de la que yo creo segura derrota de este gobierno en las elecciones del 2017. No son muy respetuosos. La derecha se desgarra las vestiduras hablando del republicanismo y la institucionalidad cuando está del lado de afuera. Cuando está del lado de adentro no es muy respetuosa. Ha hecho más decretos que prendas en su empresa esclavista a la mujer. La verdad es que a mí me preocupa que se lleven puesto a la democracia, y creo que es algo que lo tenemos que decir y pensar. Ahora,
Yo creo que si quieren cambiar la ley, ¿no? Y la excusa de cambiar la ley no va a ser reprimir el lugar por donde quieren penetrar a cambiar esta ley, que vuelvo a decir, que separa claramente fuerza de seguridad del instrumento militar, va a ser la excusa del terrorismo. A mí me preocupa más que cunda el ejemplo de Brasil que los actos de terrorismo que se producen en otras latitudes terminen haciendo como la instalación en la Argentina de que para combatir al terrorismo y al narcotráfico como delito complejo, es lo que en teoría militar se llaman nuevas amenazas, que es la nueva forma de la doctrina de la seguridad nacional y de las fronteras ideológicas que había en la época de la Guerra Fría. Muy bien. Y la última pregunta, y con esta sí te vas a pelear, seguro. Me peleé con 3, no me voy a pelear con 4. No, te vas a hacer pelear con otros también, me parece. Dale. Y es la última, si terminamos. La política de conflicto. Bueno, ¿cuánto de peronismo ha tenido kirchnerismo y cuánto de kirchnerismo ha logrado penetrar en el peronismo? Qué pregunta. A ver. Yo voy a contestar 2 cosas. Primero voy a contestar citando a Néstor Kirchner. Somos peronistas. Nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, ¿no? Esto es cita textual de Néstor Kirchner. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que probablemente alguien que separe peronismo de kirchnerismo no es ni peronista ni kirchnerista, ¿no? Yo creo que, pero me voy a meter, ya que me voy a pelear con alguien, me voy a pelear, y justo es una cosa que veníamos charlando con Ezequiel en la previa. Yo creo que el kirchnerismo fue menos profundo, pero primero yo creo que el kirchnerismo es una etapa del peronismo. Después creo que el kirchnerismo como etapa del peronismo fue menos profunda que la etapa del primer peronismo, que transformó una parte importante de la estructura, porque veníamos de una Argentina absolutamente colonial y sin ningún tipo de derecho para los trabajadores, y eso le cambió la vida a muchas personas concretas, pero fue mucho más extenso que el primer peronismo. Es decir, introdujo en la agenda política de no solamente la militancia, sino de la sociedad, un montón de temas que no estaban en la agenda previa del peronismo, del peronismo previo al peronismo del kirchnerismo. Un montón de discusiones, de debates, de cuestiones que quizás si a nosotros nos hubieran dicho, yo digo esto, que es también políticamente correcto, si a mí me hubieran dicho que el matrimonio igualitario iba a ser una bandera que iba a defender y que iba a ir a las marchas como fui a todas del matrimonio igualitario, me lo hubieran dicho en el año 2003, yo les hubiese dicho, a mí me parece bien el matrimonio igualitario, pero está en el número 487 de mis preferencias. Tengo 486 cosas que me parecen prioritarias del matrimonio igualitario. Sin embargo, la ley de género, el matrimonio igualitario, montones de esas discusiones que introdujo el kirchnerismo como reconocimiento del Estado de una cuestión que estaba invisibilizada o estaba visibilizada solamente en ciertos sectores, me parece que nos enriqueció a todos, que nos hizo más plurales en nuestra concepción, que profundizó esta cosa que decía Cristina de la patria es el otro. Porque a veces en un reduccionismo, cuando uno plantea la patria es el otro, plantea la patria son los humildes. Y la patria no son solamente los humildes, son todos los excluidos de distintas exclusiones. Y me parece que esta idea de la patria es el otro tuvo una relectura muy rica desde la etapa kirchnerista del peronismo, no del kirchnerismo. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos además por estar en Formarnos. No, siempre es un honor escucharlo y tenerlo acá, no solo porque hace buenos análisis políticos, sino porque es uno de los pocos que además explica qué es un análisis político, como vimos hoy, no solamente da su visión, sino también
hablamos de actores, hablamos de acontecimiento, algo que ahora lo vamos a seguir en el taller. Así que bueno, muchas gracias, les pedimos con un aplauso a Marcelo.